La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Por lo tanto, aquel que despierte su conciencia podrá acceder a ese conocimiento iluminado. Gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, a oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Sería interesante entonces estudiar el origen de la gnosis milenaria. Y para ello tendríamos que irnos varios siglos anteriores al nacimiento del Cristo, antes del cristianismo, en las diferentes corrientes mistéricas. Por ejemplo, en Grecia, los misterios de Eleusis. Dentro de los misterios de Eleusis es muy interesante el estudio de los misterios del dios Dionisios. A ese dios se le rendía culto. En las ceremonias en las que se hacían, se compartía el pan y el vino, representándolo en la carne y la sangre de Dionisios. Este procedimiento arquetípico de la Eucaristía no es exclusivo del cristianismo actual, sino que es algo muy antiguo, muy anterior, y que estuvo presente en todas las corrientes gnósticas primitivas. Un poquito posterior a Dionisios, en el mitraísmo, vamos a reconocer también a un dios solar, que es Mitra. Ese dios solar, con un cuchillo, con una espada, mata al toro de las pasiones, de los instintos, de los apegos, de la naturaleza inferior, animal, presente dentro de cada individuo. Y a través de la herida de ese toro emana trigo y vino, es decir, el pan y la sangre. Ellos tenían una antecámara donde las personas se preparaban para entrar a un salón un poco más grande con varias banquetas donde se compartía el pan y el vino en la Eucaristía. Muy posterior entonces a eso, ya nos encontramos en la antigua Caldea, en lo que ahora conocemos como Israel, pues el nacimiento del cristianismo como tal. Pero ese cristianismo que nace allá es por un conjunto de escuelas, muchas de ellas mistéricas, iniciáticas, algunas griegas, muchas egipcias, muchas de ellas mitraicas, pero también judías, como por ejemplo los esenios, en las que nació dentro de esa cuna pues el actual cristianismo primitivo gnóstico. Inmediatamente después de la crucifixión, los seguidores de Jesús eran apenas un centenar. Era un culto clandestino perseguido y a punto de ser erradicado, pero en pocas décadas, este culto contaba con miles de seguidores por todo el Imperio Romano. La gente que bajaba aquí eran los primeros cristianos, pero también había cierta conexión con los antiguos cultos místicos egipcios y la religión gnóstica. Aquí está Anubis, y aquí podemos ver a estos primeros cristianos imitando los rituales de los antiguos egipcios. Sabemos que los seguidores de Jesús leían muchos tipos de evangelios. Los leían, los escribían y además también prestaban atención a otro tipo de escritos, epístolas, poemas, himnos y todo ese tipo de cosas. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, las personas que saben. Los gnósticos eran místicos, personas que sentían que podían tener alguna clase de acceso directo a Dios. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero esta clase de conocimiento no es el corriente, no es lo aprendido en los libros. Es discernimiento, intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa de divinidad en tu interior y de reconocer que el Dios que profesas ser, el Dios que está afuera, es la misma chispa de divinidad de tu interior. El ortodoxismo que todos conocemos nació mucho después del gnosticismo. La Iglesia canónica solo comenzó a adquirir identidad propia tras declarar a los gnósticos como enemigos del credo. En el año 312, Constantino, un emperador criado bajo el paganismo romano, vivió una revelación antes de una batalla. Constantino tuvo un sueño donde una voz le decía que si utilizaba durante la batalla una cruz
un crucifijo, la ganaría. Y dice la leyenda que así fue. Y pues se hizo bautizar. Y esto lo convirtió en el primer emperador romano cristiano, lo cual va a ser muy significativo y muy relevante para el proceso de consolidación político del cristianismo. A partir del triunfo de Constantino, la religión católica cambiaría para siempre con el Concilio de Nicea. Este concilio lo ordena el emperador Constantino para hacer al cristianismo una religión imperial. Y porque había varios cristianismos. Estaba un cristianismo monofisista, estaba el cristianismo que le llamaremos después católico, estaban los cristianos gnósticos, o sea, había muchos cristianismos. Para unificarlo, Constantino ordena que los obispos de todos esos cristianismos se reúnan en el año 325 en la ciudad de Nicea para elegir cuáles narraciones, dichos, vida y obra de Jesús son reales, revelados y cuáles no. Evidentemente que hubo un interés político de Constantino de unir en un mismo texto, un texto a lo grande, los escritos más representativos o de las comunidades cristianas de mayor valor en número o prestigio del Mediterráneo. 7 u 8 generaciones tras la muerte de Jesús, los fundadores de la Iglesia Ortodoxa se sirven de docenas de distintos evangelios y escritos para comenzar la reforma religiosa que quedaría concretada en las páginas del Nuevo Testamento, el escrito canónico que delimitaría y definiría el credo. Dentro de esta selección, casi todos los elementos gnósticos, elementos demasiado complicados para una visión literalista de Jesús, fueron ignorados. Cualquier libro del cristianismo que se separara de la lista considerada sagrada por orden del emperador Constantino quedaba fuera, se volvía apócrifa. Cualquier seguidor de estos textos, de estas creencias, a partir de ese momento se consideraba hereje, que significa otro o el que piensa diferente. Francia, la Edad Media. Durante muy poco tiempo y por última vez en la historia, un credo distinto se atreve a enfrentarse directamente a la cristiandad y a su visión de Jesús. Estas personas son a ojos de la Iglesia heréticos, calaña irredimible. Durante décadas, la Iglesia desata toda su furia en contra de estos cristianos gnósticos. Los ejércitos de las cruzadas aniquilan a todos los disidentes que encuentran en su camino y se crea la Inquisición para acabar con cualquier futuro resurgimiento de, tal y como se denominan a sí mismos, los cátaros, los purificados, los puros. Una vez que el cristianismo se volvió religión oficial del imperio y que los obispos cristianos declararon heréticos ciertos textos y penalizaron su posesión, se desató un proceso de persecución muy intenso contra todos los evangelistas gnósticos, contra todos los gnósticos valentinianos, y la posesión de textos evangélicos fue considerado delito grave. Los romanos demolieron todos los templos y mataron a todos los filósofos, quemaron todos los libros. Tuvimos que esperar al Renacimiento para que toda esta sabiduría pagana volviera a cobrar importancia en Italia y en Florencia. Las obras de Platón, también desaparecidas durante 1000 años, regresaron de repente, la hermética, y repentinamente Botticelli estaba pintando cuadros de dioses paganos. Lo llamamos el Renacimiento de la cultura occidental, porque ese fue el momento en que pudimos mirar atrás para recuperar toda la sabiduría que teníamos antes del triunfo del cristianismo. Nag Hammadi, Egipto, 1945. Un grupo de granjeros que labran sus campos desentierran una vajilla de arcilla. Contiene más de 50 rollos bíblicos que datan del siglo III después de Cristo, haciéndolos incluso más viejos que los libros del llamado Nuevo Testamento. En su lugar, estos textos son supuestamente relatos de primera mano, escritos por amigos y seguidores de Jesús, y fueron adorados como hechos por un grupo de antiguos cristianos conocidos como los gnósticos. Los gnósticos son las personas que escribieron la mayoría de los textos conocidos como la biblioteca de Nag Hammadi.
Sus historias sobre Cristo son mucho más abstractas y filosóficas que las del Nuevo Testamento. Cuando hacíamos estudios de posgrado y conocimos algunos de estos otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, nos dijeron, bueno, son evangelios gnósticos, son heréticos, son extraños. Dijeron que gnóstico significa personas que están equivocadas. Y esto fue en los años 40 y 50, y eso era como hablar de los comunistas. Era una forma de descartarlo. Los evangelios de Nag Hammadi y el Evangelio de Judas son enigmáticos, y de hecho quizá no fueron escritos para ser leídos en público. Fueron hechos para enseñanza de nivel avanzado. En gran parte debido a los descubrimientos de evangelios antiguos como el Evangelio de Judas y la biblioteca de Nag Hammadi, los eruditos aprendieron sobre otras formas de cristianismo que fueron apabulladas y marginadas. En el siglo XX renace el gnosticismo en México en la década de los 60. Víctor Manuel Gómez, conocido como Samael Aun Weor, es el creador de un pensamiento fundamentado en la ciencia, el arte, la religión y la filosofía, extraídas de todas las civilizaciones y culturas pasadas y contemporáneas. Este saber le ha sido transmitido a través de sus experiencias místicas y de la lectura e interpretación de diversas publicaciones ocultistas y esotéricas, donde se recogen pensamientos teosóficos y rosacruces. Escribió innumerables libros a los cuales renunció a los derechos de autor. Su enseñanza se basa en 3 pilares: muerte mística, castidad científica y sacrificio por la humanidad. Puesto que inicia con el advenimiento de nuestro maestro Samael Aun Weor, quien es el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Y él se manifiesta con un libro trascendental, maravilloso, que tiene por título El matrimonio perfecto, donde el maestro enseña el camino iniciático, donde el maestro entrega precisamente todos los misterios, todos los secretos que se necesitan para una persona comprender la realidad de su existencia. En 1948 apareció el humanista Samael Aun Weor, contemporáneo, autor de más de 80 obras de filosofía y ciencia. Esa cultura gnóstica que entregó el maestro Samael se ha venido expandiendo por toda Latinoamérica y Europa y ha traído una gran acogida en las personas investigadoras y sobre todo aquellos que no estamos conformes con el concepto cielo y infierno. En medio de esos conceptos se esconden grandes misterios. Bueno, el maestro Lamy, su humana persona, nació en un pueblito del Tolima llamado Rovira. Allí nací, crecí en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Luego, ya de adulto, fui muy buscador, estuve en las escuelas Rosacruces, masones, teosóficos, y me inquietaban los estudios del ocultismo. Y luego, estando allí, me despertaron ciertas inquietudes y eso me hizo que buscara y buscara hasta que encontré un libro del maestro Samael y lo estudié. Lo analicé y comprendí que allí estaba lo que con tanta ansia había buscado.